Media Lab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. Un archivo 3MF puede estar compuesto o está compuesto de uno o más STLs o OBJ o modelos 3D, ¿sí? Pero además tiene también las configuraciones, los parámetros, ¿vale? De cada uno de estos STLs de manera independiente, ¿vale? Entonces nosotros a un proyecto 3MF podemos asociar varios STL, varios OBJ, modelos en general, ¿sí? Y cada uno de estos objetos además puede tener una configuración independiente, ¿vale? Entonces nosotros podemos trabajar de dos maneras. Podemos trabajar con copias de un STL, o sea, si tenemos un STL que queremos repetir, ¿vale? Pero queremos que estas copias sean más o menos, o sea, sean independientes digamos, del STL original, del modelo original. Podemos hacer simplemente una copia con control C, control V, lo pegamos y ya está, ¿vale? Pero también tenemos una modalidad que es una modalidad de tipo instancia. Cuando nosotros hacemos una instancia de un modelo, luego se copian todas las características de ese modelo, incluyendo los parámetros de configuración, ¿no? Los parámetros de relleno, los parámetros de alturas de capas, etcétera, todo esto que hemos estado viendo. Entonces esto es bien interesante porque cuando trabajamos ya con un proyecto donde hay varios STLs, digamos, incluidos dentro de este proyecto, no tenemos que guardar los STLs por separado, las configuraciones por separado, sino que se guarda todo ahí. De hecho, incluso la posición en donde están dentro de la plataforma también se guarda, ¿no? Entonces, esto también es interesante. Entonces, hoy veremos un poco cómo podemos utilizar estos parámetros para, de alguna manera, manipular figuras o sea, STLs que hayamos cargado en el programa, o incluso el propio programa tiene una librería increíblemente básica de figuras geométricas. Creo que hay 3 figuras, no sé si es cilindro, caja, y no sé si hay otra, hay una cuña, me parece, no estoy seguro, perdón, es que lo reviso aquí inmediatamente. A ver, perdón, que Es caja, cilindro y esfera. Ah, vale, y esfera, ok, vale. Y claro, y con eso pues todas las, digamos, variaciones que le podemos hacer eso, si le metemos algún corte, etc. Vale, entonces, pues nada, Jorge, te dejo la palabra. No lo dije antes, pero bueno, ya para los que no lo saben, vamos a tener una sesión de una media hora más o menos. Daremos una pausa de 5 minutos, donde miraremos las preguntas que haya en el chat y luego continuamos en la segunda parte, contestamos estas preguntas y seguimos con la segunda y final parte. Bueno, pues empezamos como siempre con el Process Laser, ¿de acuerdo? Como bien ha dicho Dani, para poder, ya lo habíamos visto en otras clases, para poder incluir alguna forma geométrica sin importar, digamos, un STL, sino creándola directamente en el mismo slicer, damos botón derecho en la cama, siempre en la vista 3D, ¿de acuerdo? Nunca en la vista de previsualización de capas. Añadir forma y aquí podemos añadir caja, cilindro, esfera, ¿vale? Que son las 3 formas básicas que nos permite añadir el programa, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, añadimos una caja, ¿vale? Aquí nos aparece y podemos editar, como ya hemos dicho, los parámetros digamos, de esta caja. Hoy nos vamos a centrar en los modificadores, en cómo modificar un STL o modificar un objeto creado directamente desde el Process Laser para darle unos determinados valores que modifiquen, digamos, los aportes digamos, de relleno, de perímetros y demás. ¿Vale? Tenemos aquí añadir un modificador, ¿vale? También podemos añadir una pieza o añadir un modificador. En este caso, tanto en pieza como en modificador, ¿vale? Los dos tienen, digamos, los mismos objetos, ¿vale? Tienen la caja, el cilindro, la esfera, ¿vale? Y la rebanada.
Podemos también añadir un refuerzo de soportes o añadir bloqueo de soportes, ¿vale? Voy a añadir un objeto 3D que ya habíamos añadido en otra de las clases, que era esta, la cabeza, ¿vale? Para ver un poquito las modificaciones. Vamos a escalar este objeto para que sea un poquito más sencillo y le cueste menos realizar el laminado. ¿De acuerdo? Vamos a modificar esto, vamos a ponerlo, por ejemplo, un 20, ¿vale? A ver, se tarda un poquito. Como se tarda un poquito, mejor lo vamos a hacer directamente en una caja. Es más sencillo y se va a ver igual. Vamos aquí, tenemos una caja, editamos la caja. En este caso, vamos a ponerla, por ejemplo, de 100. Vale, así va bien. Vale, pues vamos a añadir un modificador, ¿vale? A esta caja. Si nosotros ahora la laminamos, ¿vale? Y hacemos digamos, los valores que tenemos en configuración de impresión, ¿vale? En capa y perímetro, ¿vale? Tenemos dos perímetros, ¿vale? Y las capas sólidas las tenemos de 5 y 4, ¿vale? Si nosotros queremos modificar y vamos a cambiar, por ejemplo, el relleno, lo tenemos en giroide, ¿vale? Y en 15%. Ahora vamos a modificar los valores tanto de perímetro como de relleno, ¿vale? De infill, los valores genéricos, los que tenemos por default, ¿vale? Vamos a añadir aquí siempre la vista 3D, ¿de acuerdo? Añadir forma, añadimos caja, ¿vale? Y esto lo podemos mover, ¿vale? Para el shortcut es la M y directamente lo podemos mover y nos sale el icono. ¿De acuerdo? Damos a edición. Vale, ahí podemos seleccionar aquí relleno, perímetros, ¿vale? Por ejemplo, el relleno. Y vamos a modificar el relleno. Vamos a colocar, por ejemplo, queremos que lo genere de rejilla, ¿de acuerdo? Y la densidad la vamos a bajar al 5%, ¿de acuerdo? Si nosotros este objeto lo movemos y lo colocamos dentro, cruzando con el otro objeto, lo que nos va a modificar, a ver, no. A ver, edición, añadir modificador, caja. Vale, esta caja quiero que cambie relleno, quiero que sea, por ejemplo, rectilíneo y que me lo ponga al 5%. Voy a mirar ahora sí, vale. Y como veis, donde he colocado digamos, el modificador, ha modificado el relleno justo donde estaba nuestro modificador, ¿vale? Este modificador siempre lo vamos a poder mover, lo vamos a poder desplazar dentro de nuestra pieza, ¿vale? Por ejemplo, si lo colocamos en el centro, ¿vale? Le damos otra vez a eliminar y en esa parte justa ha cambiado, digamos, el relleno, ¿vale? Esto se puede aplicar tanto a archivos que nosotros generemos, es decir, podemos importar un STL y darle estos valores o generando cajas y demás, ¿vale? Otra de las opciones que tenemos, vamos aquí a edición, ¿vale? Podemos añadir los perímetros, ¿vale? Y aquí en la parte inferior ya nos salen todos los valores, ¿vale? Si añadimos tanto el de relleno como el de capa y perímetros, nos sale para modificar todo, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que podemos modificar la configuración que hayamos realizado en configuración de impresión, ¿vale? Siendo independiente, digamos, lo que generamos aquí, que afecta a toda la pieza, que lo que configuremos en el modificador, que únicamente va a afectar al área, digamos, al tamaño, al volumen que tenga ese modificador, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros decimos que queremos que tenga, por ejemplo, la capa superior, no queremos capa superior, ¿de acuerdo? Vamos a mirar. Y como veis, hemos eliminado únicamente la capa superior digamos, en la parte en la que se encuentra el objeto. ¿Vale? A ver. Vale. Vale, esto lo podemos colocar en cualquier parte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a... O sea, esto en verdad es lo mismo, o sea, podemos aplicar los mismos valores, pero a cualquier tipo digamos, de figura geométrica, pues tanto como la caja, el cilindro, la esfera, ¿vale? Y eso lo podemos aplicar
todos los valores de relleno, de perímetro, quitar las capas de arriba, las capas de abajo, ¿vale? Simplemente modificando ese modificador, ¿vale? Ahora sí voy a importar, para que sea de forma más clara, el ejemplo de la cabeza, ¿vale? Voy a importar un cilindro, ¿vale? Y vamos a hacer, igual que hicimos en otra clase, que hicimos una base para colocar lapiceros y demás, vamos a hacer esta modificación, pero la vamos a hacer con los modificadores, ¿de acuerdo? Vamos a quitar la capa de arriba, la capa de abajo, ¿vale? Y vamos digamos, a generar ese hueco con el cilindro. Vamos a dar a laminar, ¿vale? Lo he escalado un poquito, ¿vale? Ahora vamos a añadir un modificador, añadir cilindro, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a colocar encima, ¿vale? Recuerdo que si damos al número 1, ¿vale? Vamos a la vista superior, ¿de acuerdo? Y esto vamos a subirlo un poquito. A ver si me deja. Vale, esto es un ejemplo simplemente para que veáis que se puede editar directamente en Prusa Slicer. No es necesario que lo hagamos en otro programa de modelado, ¿vale? Simplemente pudiendo, con las opciones que nos da Prusa con los modificadores, ¿vale? Podemos editar los STL sin problema. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo. Vale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a editar este modificador, ¿vale? Vamos a darle las opciones de relleno, vamos a dar las opciones de capa y perímetro, ¿vale? Y en este caso lo que nosotros vamos a querer, lo que queremos hacer, digamos, es hacer una diferencia. Vamos a quitar este cilindro y vamos a dejarlo hueco en nuestro STL, ¿vale? Para hacer eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle que no queremos la capa superior, ¿vale? Sí que vamos a querer la capa inferior para que nos cierre la base. ¿Vale? Los perímetros vamos a dejar en 2, densidad de relleno vamos a dejar en 0, ¿vale? Lo vamos a laminar. Se tarda un poquito porque es una figura un poco compleja. No, pues no le ha... A ver qué ha fallado. Vamos a repetirlo. Edición, modificador, cilindro. Ahora sí, ¿vale? El problema que tenemos antes, ¿vale? Es que no estaba dentro, ¿vale? No estaba dentro de nuestro STL, ¿de acuerdo? Estaba fuera, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque si no es heredado de nuestro STL, no va a afectar a nuestro STL, ¿vale? Entonces ahora sí, vamos a volver a colocarlo. Creo que ahora sí que debería funcionar. Lo colocamos bien. ¿Vale? Esto simplemente es un ejemplo de lo que podríamos hacer. Podemos modificar cualquier modelo 3D sin necesidad de hacerlo o sin necesidad de tener un programa de laminado, o sea, de modelado. ¿De acuerdo? Tenemos esto. Densidad 0, superior 0. Y vamos a ver si ahora no lo quiero hacer. No, pues no. ¿Sabéis por qué puede ser que esté fallando? Puede ser o sea, estás agregando un modificador, no una forma, ¿no? Sí, es un modificador, sí. Mm, Igual es por el STL que es muy complejo. puede ser el STL. Claro, estamos allí. A ver, el motor que tiene el slicer no es un motor de un programa de modelado, entonces también es Claro, un poquito, igual estamos pidiendo mucho. es un poquito limitado. Sí, yo si quieres, haz el ejemplo de los agujeros, porque creo que es interesante lo que mostraba Jorge, sobre todo para hacer agujeros en una pieza. Sí, es cierto, no podemos tener mucha precisión de dónde va a ser el agujero, pero la ventaja es que si tenemos un agujero que no es tan crucial dónde va a ir, que no tiene que estar para poner un tornillo, por ejemplo, o algo así, ¿vale?
no tenemos que volvernos a un programa de modelado y hacerlo desde el programa de modelado, que puede ser un poco engorroso, sino lo podemos hacer directamente desde allí, ¿no? O sea, agregando un cilindro. Se agrega ese cilindro, como bien explicó Jorge, con un 0% de infill, y luego además podemos agregar tantos perímetros como queramos, ¿no? Entonces la ventaja de eso en concreto, cuando estamos trabajando con tornillería y demás, es que podemos darle bastantes perímetros al agujero del tornillo para que cuando apretemos la pieza, sí, no vayamos a romper la pieza, sino que la pieza no funcione como aguante, ¿no? Esto es un poco, digamos, exagerado, ¿vale? Pero es como funcionaría, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho, ¿vale? Hemos colocado el modificador en un punto cualquiera de nuestra pieza y los valores que le hemos dado es quitarle tanto la capa superior como la capa inferior, ¿de acuerdo? Y generarle un relleno de densidad cero, ¿vale? Entonces, cuando nosotros lo laminamos, lo que hemos hecho es hacer un agujero totalmente que atraviesa nuestra figura, ¿vale? Como bien ha dicho Dani, si por lo que sea necesitamos generar o editar nuestro objeto, generar un agujero en nuestro STL, lo podemos hacer de esta manera, ¿vale? Esto es lo que yo quería intentar con la cabeza, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar otro ejemplo, ¿vale? Voy a abrir un proyecto que tengo ¿vale? Esto es un ejemplo que ya había que he impreso para que lo veáis, ¿vale? Voy a dar a laminar, ¿vale? Lo que he hecho es colocar en el interior de esta caja un modificador, ¿vale? En este caso el modificador es, si vamos a ver, si le voy a mover, si se puede ver. Bueno, no se puede ver, ¿vale? Pero es una caja, ¿vale? Que lo que he hecho es rotarla para que se quede en el centro del objeto, ¿vale? Entonces, lo que he hecho es darle otro relleno, le he dado una densidad de 10% al relleno, le he puesto concéntrico, en nuestro caso la configuración de impresión del objeto es rejilla 20%, ¿vale? Si yo le doy a laminar, vais a ver rápidamente que lo que he hecho es quitar las dos tapas, tanto la superior como la inferior, ¿lo veis? Y también he quitado todos los perímetros, ¿vale? No va a hacer ningún perímetro, únicamente va a ser el infill, el relleno, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué he hecho? Luego he generado a esta altura, es decir, a la altura que a mí me ha convenido, un corte, un parón, ¿vale? De esta manera, cuando la impresión llega a este punto, la máquina va a parar, ¿vale? Y yo voy a poder sacar esta figura, ¿vale? Si lo veis, voy a dejar de compartir la pantalla para que lo veáis mejor. Si veis el objeto ya impreso, ¿vale? Genera como, digamos, esta especie de flor, ¿vale? Con esto simplemente es un ejemplo para jugar con los parámetros que nos permite para modificar cualquier STL, ¿vale? Directamente en ProShare, ¿vale? Y como veis, yo le dije que parase en ese punto y en ese punto justo paró, ¿vale? Es decir, que podemos también incluso modelar dentro de ProShare, entre comillas, siempre con las limitaciones geométricas que nos da el programa, ¿de acuerdo? Vamos a volver aquí para que lo veáis mejor, ¿de acuerdo? Simplemente, ¿vale? Si yo quito el corte, ¿vale? Vais a ver cómo va, digamos, creciendo y va generando ese patrón, ¿vale? Este patrón de relleno lo puede haber generado cualquier otro, puede haber puesto, por ejemplo, no sé, o giroide, que es más interesante, que también es un patrón en 3D y queda bastante interesante. Y como veis, este sería nuestro objeto normal, ¿vale? Y a partir de aquí ya sería el objeto que, digamos, el modificador, ¿vale? Que va a modificar los parámetros de relleno de nuestro objeto. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hice fue, en un punto cualquiera, en un punto que a mí me pareció para que generase la forma esta como de flor, como de rosa, pues en un punto cualquiera le dije que hiciese el parón, ¿de acuerdo? Vale, esto simplemente se utiliza para hacer un cambio de color, pero también lo podemos decir que para aquí y ya está, y ya termina nuestra impresión, ¿de acuerdo? En el caso que quisiese hacer el cambio de color, pues aquí me va a pedir que quite el filamento, vuelvo a cargar filamento, ¿vale? Y continuaría la impresión, ¿vale? De esa forma.
Con esto quiero decir, o sea, estos modificadores, digamos, el único problema que tienen, en el caso, por ejemplo, que quisiésemos hacer el agujero, es incluso solo se puede hacer de la manera, o sea, en Z, digamos. No se puede hacer ni en Y ni en X, ¿vale? Ni X ni en Y. ¿Vale? Únicamente sería en la dirección de impresión. ¿De acuerdo? Este tipo de modelado. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo desde cero, ¿vale? Voy a cerrar esto, voy a abrir uno nuevo. ¿Vale? Vamos a modelar un posavasos, ¿de acuerdo? Digamos, con los valores, o sea, con los objetos que tenemos de base, ¿vale? Voy a compartir otra vez el Process Laser, un Process todo de nuevo, ¿vale? Vamos a añadir forma, vamos a añadir un cilindro, ¿vale? Y este cilindro vamos a modificar el tamaño. Vamos a ponerle de 90, ¿vale? Vamos a poner una altura de 5 milímetros. Vale. Esto es muy importante también. Si tenéis bloqueado el candado, si modificáis algo, lo va a modificar todo, ¿de acuerdo? O sea, es muy importante tener el candado quitado para que lo podáis editar. 90 y 90. ¿Vale? Vemos que esta sería la base de nuestro posavasos. ¿Vale? Si nosotros lo laminamos tal y como está ahora, ¿vale? Nos generaría un posavasos sin más, es un cilindro, no tiene mucho misterio. ¿Vale? Vamos a intentar hacer un diseño de este posavasos, vamos a intentar hacerlo un poco más bonito, más estético, con las opciones que tenemos a disposición con el Process Laser. Para empezar, vamos a ir a configuración de impresión, ¿de acuerdo? Vamos a ir a perímetros y capas y perímetros y vamos a tocar, a ver, no, vamos a ir a relleno, ¿vale? Que la opción que quiero tocar estaba en relleno, perdona. El patrón de relleno superior y el patrón de relleno inferior, ¿vale? Esto por lo general, como ya hemos dicho, no lo tocamos, siempre está en rectilíneo, ¿vale? Rectilíneo quiere decir, tal y como lo veis, ¿vale? Que va a ir generando línea, 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 ¿vale? Y va a rellenar tanto la parte de arriba como la de abajo de nuestro objeto, ¿vale? Es la última capa, la capa superior. Pero este patrón lo podemos modificar, ¿vale? No es una modificación en términos funcionales, pero sí en términos estéticos, ¿vale? Si nosotros lo cambiamos a concéntrico, vamos a laminar, ¿vale? Y ahora nuestro patrón ha cambiado. Entonces la impresión, digamos, el patrón que va a generar en nuestro posavasos va a ser concéntrico, ¿vale? No va a ser rectilíneo, no va a ser tan sencillo como es el que normalmente genera. Esto podemos también, por ejemplo, añadirle más perímetros para darle un bordecito un poco más interesante, ¿vale? Por ejemplo, 5 bordes, vamos a laminar y le da ahí, como veis, bueno, en este caso, al ser concéntrico, sí que continúa, ¿vale? Todo, digamos, la misma forma, ¿vale? Pero si lo modificamos, si ponemos otro tipo por ejemplo, también es bastante interesante. Os digo, nunca se utiliza, pero en términos estéticos, pues está ahí. Como veis, tiene este tipo de patrón, entonces la última capa va a generarnos este tipo de patrón, que ya no es el patrón sencillo que generaba, ¿de acuerdo? Como digo, podemos igual modificar el perímetro, darle, por ejemplo, más perímetro para hacerlo un poquito más ancho el borde, ¿vale? De nuestro posavasos, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, pero muy práctico porque con un objeto sencillo, simplemente con un cilindro, tenemos todas estas posibilidades sin pasar por un programa de modelado. Es decir, estamos modelando directamente en Process Laser, ¿vale? Entonces, este tipo de patrón o este tipo digamos, de dibujo sería muy complejo generarlo en un programa de modelado para luego importar el STL y que no lo haga, ¿vale? Entonces, si aprovechamos ya las configuraciones que nos dan directamente Process Laser y nos gusta, pues mira, podemos, por ejemplo, colocar este otro, ¿vale? Vamos a mirar a ver qué forma tiene. ¿Vale? Es bastante parecido al anterior. Y vamos a ver este. ¿Veis? Este da
da ahí ese efecto como de estrella, ¿vale? Si utilizamos algún tipo de filamento que tenga cierto brillo o cosas así, puede estar interesante, ¿vale? Si lo movemos luego a la luz del sol, va a generarnos unos reflejos bastante interesantes y, como os digo, son opciones que tenemos aquí, ¿vale? Directamente en Prusa Laser, ¿vale? Incluso veis aquí tanto la cara superior como la cara inferior, pero podemos incluso si lo queremos cambiar o tener dos caras distintas, podemos colocar la cara superior de una forma y la cara inferior la ponemos de esta. Entonces, nos va a generar esto en la capa inferior y esto en la capa superior, ¿vale? Sí que os recomiendo que en la parte que está tocando la cama sea un patrón algo más sencillo, porque os recuerdo que es la primera capa y es la capa que a lo mejor es más difícil que agarre en nuestra cama. Entonces, si complicamos los movimientos o complicamos, digamos, el patrón en la primera capa, igual se nos salta, se nos levanta, es algo más complejo, sobre todo este tipo de patrón. ¿De acuerdo? Este tipo de patrón, como veis, tiene demasiados dibujitos, demasiado tal, también se nos va a ir a más tiempo de impresión. Obvio, porque no es igual generar un patrón rectilíneo que generar este tipo de patrones. Pero bueno, si no nos importa o nos gusta la estética, podemos hacerlo así. Son ya y media, Dani, si te parece, paramos y continuamos a la vuelta. Tienes el micro muteado. Vale, por eso no me veía. Listo. Vale, sí, Claro, sí. eso es. Sí, lo que quería era agregar que lo que has dicho, ¿no? Que no, o sea, no todos los parámetros de relleno nos van a resultar en una figura, digamos, que tenga una estructura robusta, ¿no? Que es sólida. ¿Vale? Entonces hay que tener un poco cuidado con eso, porque, por ejemplo, esta pieza que está acá, ¿vale? Ujú. Está bien, pero al no tener, por ejemplo, bordes ni nada, es muy flexible, es demasiado flexible. Entonces, claro, ya se te queda una figura que estructuralmente no es muy capaz. Incluso la adhesión entre capas, ¿no? A lo mejor, dependiendo de los parámetros que estamos escogiendo, no es la mejor, porque a lo mejor las capas entre ellas no se superponen perfectamente en el sitio. Entonces hay Claro, que... por ejemplo, en la figura esta que he hecho, o sea, no es, digamos, lo más práctico, ¿vale? Si lo veis, y si toco esto está muy débil, o sea, porque prácticamente con la capa de relleno que tenía, si prácticamente, o sea, lo puedo, si toco un poco fuerte, lo levanto, ¿de acuerdo? Sí, lo mismo Entonces, aquí, ¿no? claro, lo mismo ahí. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto, que hay que ver, o sea, está guay, está bien jugar con todo esto, pero también no hay que perder la funcionalidad. Si, como bien ha dicho Dani, estamos haciendo una caja, igual voy a quitar los perímetros, pero si es muy finita, no tiene suficiente densidad de relleno, la caja no va a ser una caja, o se nos va a mover, o sea, no nos va a servir. Entonces también hay que pensar un poco también en la funcionalidad, ¿de acuerdo? En que al final cuál es el objetivo de nuestro diseño. ¿Vale? Si es algo meramente estético, como puede ser esto, que a mí esto era simplemente un ejemplo y que se moviese o que no agarrase bien, tampoco me importaba, simplemente quería que se imprimiera para poder ver este ejemplo, ¿vale? O si al final es un objeto funcional y necesitamos, como bien ha dicho Dani, que nos sirva la caja al final, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, voy a pasaros el link por si no lo tenéis de la siguiente clase. Y nada, nos vemos en un segundo y continuamos con las opciones que vamos a continuar con el posavasos a ver qué más opciones da y qué más juego podemos sacar con el diseño, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí igual nuestro cilindro base, ¿vale? Lo que hemos hecho es modificar el tamaño cambiándolo en X y en Y y poniéndole 5 milímetros de altura, ¿vale? Entonces ahora vamos a añadirle un modificador a nuestro objeto. Vamos a añadir un cilindro en 3D. Vale, y vamos a intentar colocarlo, ¿vale? En el centro. A ver si nos deja. Vale. Ahora lo tenemos justo en el centro, el modificador de nuestro posabase, de nuestro disco, ¿vale? Este modificador lo que vamos a hacer es editar las propiedades que tenemos de configuración básicas, ¿vale? Para que donde esté nuestro modificador, esas propiedades cambien.
¿vale? Entonces vamos a escalar nuestro modificador, nuestro cilindro, ¿vale? Como está colocado totalmente en el centro, vamos a la vista superior, pinchamos el modificador, ¿vale? Y si mantenemos pulsado Shift, vamos a escalarlo proporcionalmente, ¿vale? Entonces vamos a, por ejemplo, una cosita así, ¿vale? Quiero que toda este área, ¿vale?, sea modificado. ¿Cómo lo vamos a modificar? Pues damos aquí en edición, botón derecho, seleccionamos relleno y seleccionamos perímetros. Vale. Entonces, para empezar, vamos a decirle que nos quite la capa superior y la capa inferior. Vale, si le damos a laminar, ¿vale? Lo que nos va a generar va a ser digamos, nos va a quitar las dos tapas, ¿vale? Y vamos a ver el relleno que tenemos en toda la pieza. Como veis, toda la pieza está con el relleno giroide, ¿de acuerdo? Que es el que tenemos en configuración de impresión, relleno, tenemos giroide. ¿De acuerdo? Si esto lo modificamos y lo ponemos en rectilíneo, laminar, a ver, laminamos, ya está laminado. Como veis, nos mantiene giroide porque aquí en nuestro patrón del objeto modificado lo tenemos en giroide, ¿de acuerdo? Pero el patrón, digamos, de nuestro objeto madre, por así decirlo, ¿vale?, está rectilíneo. Si esto nosotros lo modificamos y le ponemos, por ejemplo, vamos a hacerlo al revés, vamos a poner giroide al objeto general y este lo vamos a modificar y le vamos a poner como panal de abeja, ¿vale? Terminamos. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro posavasos con el patrón, se quedaría con las tapas abiertas, con el patrón este de abeja, ¿vale? Pero el patrón, digamos, el patrón de relleno de nuestro objeto madre, ¿vale? Sería el giroide. Si nosotros movemos este patrón, lo quitamos, vamos a laminar. Ahora lo que tenemos es totalmente sólido, como veis, y con nuestro patrón giroide que habíamos seleccionado en configuración de impresión, relleno, giroide, ¿vale? Si lo ponemos en rectilíneo, volvemos otra vez, laminar y rectilíneo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar el objeto en su sitio, vamos a seleccionar, ¿vale? Laminamos, a ver cómo lo tenemos. Entonces aquí podemos ir modificando, ¿de acuerdo? Podemos ir jugando con la densidad de relleno, le podemos meter menos densidad de relleno, ¿de acuerdo? Esto en este caso sería poco funcional porque si lo queremos utilizar para que sea un posavasos, es demasiado poco relleno para ese vaso, ¿vale? Si lo ponemos, por ejemplo, en un 10%, ¿vale? Y lo ves aquí. Entonces se generaría este tipo de patrón. Entonces aquí ya va a gusto, podéis ir jugando con digamos, con el patrón de relleno. Este es bastante densito, pero se deja ver a través de él, ¿vale? Tengo aquí un ejemplo impreso para que lo veáis. ¿De acuerdo? Mira. Aquí, si no sé si se ve bien, ¿vale? Está el mismo el patrón giroide, ¿de acuerdo? Pero muy, muy, muy pequeñito, ¿vale? Muy denso, ¿vale? Y se ve totalmente, ¿vale? Como veis, a través de él, ¿vale? Esto es así se ve mejor, ¿de acuerdo? Genera este tipo de patrón muy chiquitito, ¿vale? Entonces ya en términos de diseño o estética ya podemos nosotros jugar con lo que queramos, con el tipo de patrón que más nos guste, cambiando densidades, probando varios tipos de patrón, ¿vale? Esto, como habíamos dicho varias veces, son, digamos, en términos estéticos, no es funcional, ¿vale? Simplemente eso es qué opciones nos da para poder modelar directamente con Prusa Slicer, ¿vale? Si esto lo cambiamos, tengo aquí otro ejemplo también. Este me parece que es panel de abeja 3D, si no me equivoco. Vamos a ver.
¿Veis, no? Que tiene esta forma. Y si lo veis aquí en la imagen, pues tiene este también. Son interesantes, son bastante más interesantes estos patrones que son los que llamamos patrones 3D, ¿de acuerdo? Porque generan estos patrones tan interesantes, ¿vale? Igual, va a gusto, ¿de acuerdo? Si queréis generar otro tipo de patrones y demás, lo podéis hacer. Eh, Otra cosa también bastante interesante es que podemos, igual, lo mismo que habíamos hecho anteriormente, el patrón de relleno superior. En este caso, como veis, el patrón superior es rectilíneo, entonces no queda tan estético como si podemos nosotros seleccionar el patrón concéntrico, tanto en la superior como en la inferior. Entonces nos va a generar, ¿vale?, ese patrón concéntrico, ¿vale?, siguiendo la forma de nuestro objeto circular, ¿vale? Es lo mismo que hemos hecho con los perímetros, pero en este caso no estamos añadiendo más perímetros, simplemente estamos diciendo que el patrón de relleno superior, ¿vale?, sea concéntrico. No es lo mismo que añadir perímetros, ¿de acuerdo? Si nosotros bajamos, y como veis, el perímetro simplemente son dos, el resto es relleno, ¿vale? Esto también nos ahorra bastante tiempo de impresión, ¿vale? No es lo mismo que antes generar tanta densidad de perímetro que tiene que ir haciendo lo que sería un 100%, ¿vale? Que, digamos, utilizar esta opción para generar este tipo de, digamos, de perímetro, esta forma, como veis en la imagen. A ver, que lo acerque. Es el relleno concéntrico. A ver, ahí se ve. Vale, entonces, hay muchas posibilidades. Es todo cuestión de jugar, de ir probando todos los modificadores, ¿vale? Por ejemplo, le podemos, como hice con esta pieza, ¿vale?, que le añadí un salto entre uno y otro, podemos añadir un salto a mitad de figura, más o menos será una cosa así, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener un posavasos con dos colores, ¿vale? Tenemos con un color en la parte superior y otro color en la parte inferior. Entonces también podemos jugar con eso, utilizar varios colores. Mira, ahí Dani tiene ahí un ejemplo perfecto de cambio de color, ¿vale? Esa es una pieza que no tiene nada, ningún tipo de perímetro, simplemente el relleno, ¿vale? Ese relleno, no sé si es el rectilíneo o el... ¿Cuál es el, Dani? Esto se llama O línea. lineal, eso es. Sí. Y nada, lo que ha hecho Dani es quitar todos los perímetros, poner el relleno y marcar un cambio de color justo en el medio para poner otro filamento. Esto os recuerdo que es muy sencillo, simplemente el cambio de color, tú le marcas, la máquina va a parar, va a pedirte que quites el filamento, va a sacar, digamos, el filamento, te va a pedir que cargues otra vez de nuevo otra bobina, otro filamento y va a continuar con la impresión como lo he estado haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, esto ya la creatividad de cada uno. Podemos, por ejemplo, hacer un parón aquí, otro parón aquí y continuar con la impresión. Entonces tendríamos, digamos, con tres colores, un cambio de color un cambio de color a tres colores para tener un cambio en el centro, ¿de acuerdo? 10, 20 y el resto así. O sea que hay bastantes posibilidades más allá digamos, de las funcionales, ¿vale? Y esto es un ejemplo bastante sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a importar un STL, ¿de acuerdo? En este caso voy a coger el logo de Tecnohormigas. Lo voy a importar aquí. Y vamos a... A ver, no estaba compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Ahora no. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Voy a borrarlo para que lo veas como... ¿Vale? Eso es sencillo. Simplemente es añadir objeto. ¿Vale? Seleccionas el STL que quieres compartir. Y ya se nos ha colocado en nuestro
en nuestro espacio de trabajo. Entonces ahora vamos a jugar con un STL que hemos añadido. Vale, puede ser este o puede ser cualquier otro, pero vamos a utilizar esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a cortarlo, ¿vale? Porque como veis tiene digamos 2 alturas y yo solo quiero que tenga una sola altura. Entonces aquí voy a realizar un corte para que se quede únicamente con la parte inferior, no quiero la parte superior. Entonces, no quiero que mantenga la parte superior, pero sí quiero que mantenga la parte inferior. Le damos a realizar corte, ¿vale? Ya tenemos una figura totalmente plana, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a escalarlo. En este caso, como quiero que sea un factor de escala homogéneo, cierro el candado y pues no lo sé, vamos a poner un 50%, por ejemplo. Vale, así está bien. Y a ver si nos deja. No, el punto de origen se lo marca como 0. Entonces, a ver, este punto de origen es 125, 105, 125 y 105. Y ya lo tenemos colocado, ¿vale? En el centro de nuestro objeto. Lo vuelvo a repetir porque es bastante interesante. Si nosotros queremos alinear un objeto con otro, ¿vale? Tenemos que saber cuál es el punto de origen del objeto que queremos alinear. En nuestro caso, queremos que se alinee con el objeto madre de nuestro posavasos, con el primer cilindro que nosotros hemos creado. Entonces, la posición actual de este objeto sería 125 en X, 105 en Y, ¿vale? Y esto es únicamente la altura que no tenemos que hacerle caso. Luego, entonces, seleccionamos el objeto que queremos colocar, que queremos mover, y era 125 y 105, si no recuerdo mal. Bien. Vale, y ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a laminar. ¿Vale? Y como veis, aparece algo por ahí, pero no sabemos muy bien qué, porque el objeto es más pequeño, más bajo que nuestro posavasos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo modificamos esto? Pues aquí, en instancia Z, quitamos el candado, recordamos, porque si no nos va a hacer un factor de escala homogéneo todo, le decimos que lo queremos de la misma altura que nuestro posavasos. Lo miramos ahora, ¿de acuerdo? Y ahora sí, tenemos ahí nuestro posavasos con el logo de Tecnohormigas. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Simplemente es añadiendo figuras, añadiendo modificadores, ¿vale? Y ya tendríamos ahí, esto lo podríamos, digamos, complicar un poco más, ¿vale? Podemos coger este objeto STL y hacer una modificación de este objeto STL cambiando la densidad de relleno de ese STL. Vale, en este caso, como tenemos giroide, vamos a ponerle, pues no lo sé, un panal de abeja. Venga, la miramos. Y tendríamos nuestro panal de abeja. Lo veis aquí, pero claro, tenemos la capa superior, en este caso, como está nuestro modificador, no está, digamos, no es hijo del logo test del STL, no afecta a nuestro objeto, solo afecta al que está superior, no al que está inferior en este caso, ¿vale? Entonces necesitamos añadir otro modificador a este mismo objeto, que va a ser capa de perímetro. ¿Para qué? Pues en nuestro perímetro vamos a decirle que no queremos y que tampoco queremos capa superior y capa inferior. La miramos. A ver. La miramos. No, y ahora ¿por qué no me lo...? Ahora me está afectando todo. El superior inferior, rectilíneo, laminar. ¿El logo es un modificador? ¿El qué? Este está como modificador, sí. Porque he aplicado
Si lo cambias de tipo y lo pones como pieza simplemente, hay una opción, no sé si es al final, que cambias el tipo de... Y No. si no, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a añadir modificador y vamos a cargar modificador, ¿vale? Le añadimos así y a ver si así nos quiere funcionar. No, no porque ahora se ha inventado el STL. Como digo, son funciones que son nuevas y que, bueno, no funcionan todo lo bien que deberían. Hay veces que hay fallos también con las medidas, ¿de acuerdo? Entonces, Hay que probar bastante y simular bastante. Recordar que digamos, cuando agregamos figuras asociadas a un objeto madre o padre o como se llame, o el original, ¿vale? Las referencias en cuanto a medidas y en cuanto a posición están dadas con respecto a ese objeto, al objeto original. Eso puede ser un poco confuso a veces. sí, hay veces que falla, pero bueno, como digo, todo es jugar, ir haciendo pruebas. En este caso, pues bueno, nos saca aquí el logo únicamente con los perímetros, ¿vale? No debería, en este caso no debería afectar, no deberíamos tener a lo mejor es porque vamos a ponerlo un poco más grande. A ver si lo escalamos en Z, puede ser que... Vamos a escalarlo, a ver si... No, ya sé por qué está... ¿Dónde la opción para cambiar el tipo de objeto? Había una opción, no recuerdo bien dónde era. Añadir modificador. Bueno, estoy cacharreando con esto. Esto ya era rizar el rizo, intentar cambiar todos los parámetros, pero bueno, como veis, si por ejemplo lo dejamos por ejemplo, en 3 y parámetros 2, laminar ahora. Nos sale el logo. Entonces, bueno, Dejamos de esto es, tarea. sí, lo dejamos, tengo que darle vueltas y a ver por qué no me sale, porque sí que estuve probando y sí que me salió cuando estuve haciendo las pruebas. Sí, es Pero verdad, bueno, incluso, puede ser la cosa más tonta, cualquier parámetro que nos está haciendo conflicto con otro y sí, yo creo que son funciones bueno, que a lo mejor las estamos llevando un poco, ¿no? al claro, o sea, extremo. no creo que estén pensadas para esto. O sea, Incluso Jorge y yo llegamos a tener resultados diferentes haciendo el mismo ejercicio. Entonces, bueno, hay que toquetear un poco. De todas maneras, lo que sí quería agregar antes de irnos es que, bueno, aparte de la parte estética, bueno, es verdad que es curiosa, ¿no? De ver, pues también sí que hay una parte funcional, ¿no? Que estos parámetros de impresión en realidad se pueden traducir como a propiedades físicas del objeto, ¿no? Por ejemplo, esta pieza que está acá, ¿vale? Al hacerla tan ligera, sin perímetro sobre todo, porque no es solamente el relleno lo que le da solidez a las piezas, sino que el perímetro juega un papel muy importante, ¿vale? Pues esta pieza ahora es flexible, ¿vale? Si yo cojo la misma pieza, que en realidad para todos sus efectos es el fondo este que se ve aquí naranja, ¿vale? Con ponerle simplemente una base, ¿vale? Pues esto ya es rígido, esto ya no lo puedo mover, ¿no? De la misma forma, esta pieza de acá, ¿vale? Esto no es un agujero hecho en el modelo, indicador con un margen de funcionalidad en cuanto a estos parámetros, ¿vale? Lo mismo acá, ¿no? O sea, estas zonas de acá, ¿vale? A ver si este no es el mejor ejemplo, mejor este, ¿vale? Estas zonas de aquí tienen muchísimo más relleno y muchísimo más perímetros. Ahí se pueden ver todos los perímetros que tiene, Vale, ¿vale? perfecto. Entonces aquí va un tornillo,
Entonces esto sí que le da mucho más estructura a esto sin yo tener que hacer toda la pieza sólida, que es digamos, el chiste de la fabricación aditiva, es que nosotros podemos meternos, digamos, con la configuración interna de la propia pieza, ¿no? Así que, pues eso, les animo a que se descarguen el Prusa Slicer si no lo han hecho ya y que toqueteen, que hay montones de cosas para aprender y para toquetear. Se puede ir aprendiendo, además que la ventaja que tienen todos estos programas es que no necesitamos una impresora, podemos ir jugando un poco con los parámetros y el simulador para ir viendo cómo van. Incluso teniendo la impresora, podemos, o sea, siempre se simula antes de los resultados y luego se pueden ir haciendo pruebas a ver qué es lo que más resulta. Nos recordaban, Nani, por el chat, que todo lo que hemos estado hablando durante estas clases, ¿vale? Está en el canal de YouTube de Tecnohormigas. Voy a dejar en el chat el enlace al Sí, canal. lo estoy buscando para compartirlo. Ya lo tengo, ya lo puse en el chat, ya está en el chat, ¿vale? Anlandia nos hace el gran favor y la gran labor de editar todo esto cada semana, así que ahí está Nani. La sesión de hoy, por ejemplo, pues, se subirá en un par de días. Ahora en el canal están todas las sesiones anteriores. Y bueno, pues les animamos a que le echen un vistazo a esto. Si se están apenas incorporando o si han perdido algunas sesiones, pues se pueden ir para atrás. Están más o menos en orden de progresión de los parámetros más básicos a lo más avanzado y finalmente hoy ya un poco con las aplicaciones. No sé si alguien tiene una pregunta a estas alturas, la pueden lanzar por el chat, que nos quedan todavía un par de minutos más. La semana que viene vamos a tomar una pausa porque tenemos que preparar lo que sería la siguiente parte, que vamos a trabajar un poco con lo que sería ya métodos de fabricación sustractivo, corte láser, fresado CNC. Vamos a ver si nos da chance de mirar fresado CNC antes de irnos del break de verano. Pero sí, necesitamos un poco ver cómo vamos a plantearlo, sobre todo porque, bueno, lo suyo sería poder tener acceso a la cortadora y hacer algo un poco más, digamos, hands-on, ¿no? con el tema de la cortadora. Y bueno, eso hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo en el Fab Lab. Así que mientras vemos cómo lo vamos configurando, la semana que viene pues damos una pausa y ya la siguiente semana, creo ya julio, bueno, no sé, no tengo un calendario aquí, ya entraremos en materia con temas de corte láser. De todas maneras, si tienen cualquier consulta, duda, pregunta, por ahí por el Discord suelen ponerlas. Si se van a los canales en concreto de impresión 3D, corte láser, no sé si hay uno de corte láser, sé que hay uno de CNC, pueden dejar por ahí las preguntas y intentaremos echarles un vistazo antes de la sesión, de la próxima sesión. Pues nada, chicos, un placer y nos vemos en las próximas sesiones. Gracias. Venga, hasta luego.